Hola de nuevo. Ahora tenemos la última ponencia, última, pero por ello no menos importante, y tenemos con nosotros Tobias Carlyle, es un amigo, es un placer tenerlo aquí. Estuvo el año pasado con nosotros en nuestro evento anual. En ese caso era un evento presencial, cara a cara. En este caso, por las circunstancias, hemos tenido que pasar a la modalidad online. Y él es uno de 12 ponentes. Como sabéis, es un experto en la inversión en valor, en value investing, en concreto en lo que llamamos deep value. Él gestiona su fondo, se llama THIC, The Aquarius Fund, y para mí, bueno, es una alegría de verdad tenerlo aquí, porque él empodera a los inversores con la formación. Ha escrito varios libros, creo que son 3. Uno lo ha escrito con Wes, por ejemplo, Wes Gray. Y creo que se puede aprender muchísimo con lo que cuenta sobre la base de la inversión. Creo que es importantísimo justo ahora en el momento que estamos viviendo, porque el valor está teniendo un rendimiento inferior, así que así nos explica qué diablo está pasando. Así que es un placer, Tobias, cuando quieras. Muchas gracias, Iván. Gracias por la presentación. Es una maravilla volver a verte. Una lástima no poder hacerlo cara a cara en Madrid como el año pasado. A ver cómo comparto mi pantalla. Sí, por supuesto, adelante. Bueno, lo comparto así, ¿no? Vale, voy. ¿Lo ves, no? ¿Ves ahora la pantalla? Bien. Sí, ahora sí. El tema del que voy a hablar es de Aquarius Multiple, que es una métrica. Entonces, los grandes adquirentes financieros, cuando quieren invertir, y cuando hablo de grandes adquirentes financieros, hablo, por ejemplo, de un fondo de capital privado que quiere privatizar una hacienda, una empresa, o, por ejemplo, una empresa activista que quiere hablar con la dirección de una empresa que cotiza en bolsa para que cambien la estructura de capital, cambien cómo lleven el negocio, cómo están organizados, etc. Y quiero explicar todo esto para que podáis entender lo que es el deep value y cómo difiere de lo que la gente entiende como el valor, ¿no?, común. El título de esta ponencia es también el mismo título de un libro que se llama The Aquarius Multiple y explica cómo estos grandes inversores piensan en su forma de invertir y de cómo ha funcionado desde un punto de vista cuantitativo. Y os voy a enseñar algunos de los datos hoy para explicar cómo ha funcionado este método en el pasado y por qué ahora tiene un rendimiento inferior. Escribí Deep Value en 2014, es una versión más académica respecto a The Aquarius Multiple, Concentrating Investing en 2016, con inversores tenían un historial de 25 años, con un rendimiento superior de valor, portfolios concentrados, muy diversificados, que ha funcionado muy bien para ellos. Quantitative Value lo escribí con Wes, creo que he hablado aquí también. Estudiamos toda la investigación que estaba hecha a nivel académico, a nivel industrial, lo testeamos, vimos lo que había funcionado y lo que no. Contribuí al Journal of Applied Corporate Finance y luego a otros textos de Introduction to Corporate Finance y inversión en situaciones especiales y basada en reglas. También he dado esta misma charla, una variación de ella, en Madrid el año pasado, en Los Ángeles en la CFI Society, en New York Society of Security Analysts, en Harvard, en Bloomberg, en Caltech, etc. La fórmula original del value investing, de la inversión en valor, la facilitó John Burr Williams en un libro que se llama The Theory of Investment Value y consiste básicamente en el análisis del valor del flujo de caja actualizado
Él habla básicamente de entradas y salidas de efectivos actualizadas según la tasa pertinente por resto de vida del activo. Fácil decirlo, difícil hacerlo porque hay muchos cambios que te pueden dar distintos resultados. Lo complicado cuando evalúas el valor es conseguir el valor actualizado, determinar cuán lentamente crecerá una empresa cuando empieza a bajar y eso qué efecto tendrá en el valor a lo largo del tiempo. Determinar el valor, la valoración es una cosa, pero la idea de la inversión en valor, del value investing, es comprar un valor muy inferior respecto a la valoración. Eso es lo que declaraba Benjamin Graham, que es el padre del value investing. Él tipificó esta definición del valor en Security Analysis, su libro, donde lo definía como el margen de seguridad. Entonces, eso de comprar a un valor inferior respecto a la valoración de, por ejemplo, una empresa. Y dice que con el tiempo el precio ya volvería al valor intrínseco, un proceso que se llama reversión a la media. Graham compareció ante un comité del Senado en 1955 y el presidente le preguntó, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué razón este precio vuelve al valor intrínseco? Pues él contestó con una respuesta espectacular diciendo es un misterio para todos, pero luego sabemos que con el tiempo lo hace. Pero en realidad fue modesto porque la respuesta era de macroeconomía, según la cual los inversores por análisis fundamental, en valor o las empresas de capital privado dicen algo para conseguir una rentabilidad adicional respecto a los activos de mercado, es decir, que superan el precio del activo hasta que ese arbitraje o oportunidad desaparezca. Así es como consiguen esa rentabilidad. Entonces, las empresas, el negocio luego subyacente, luego debería dar la rentabilidad a lo largo del tiempo. Ese es el proceso. Suelo enseñar siempre este grabado sobre madera de Albert Duret con la rueda de la fortuna, donde está la diosa de la fortuna que mueve la rueda y luego están estas criaturas que son medio asno, medios hombres agarrados ahí y son un poco como los inversores en el mercado bursátil. Cuando están en la cima, la máxima tendencia en la acción, ahí es cuando es más probable que la reversión a la media baje el precio de esa acción, mientras que ellos piensan que va a seguir ascendiendo todo el rato, pensando que se va hacia el sol. En cambio, hay una cuarta figura que se cayó en el suelo, no aparece aquí. Ahí es el momento mejor para comprar y eso es lo que yo intento hacer. Podemos mostrar el rendimiento, la utilidad del valor en muchas formas distintas. Esta es simplemente una forma. Aquí podemos ver los datos de Ken French, que tiene una página web donde hace un seguimiento de la rentabilidad de las acciones que van desde 1951 hasta julio de este año 2020, o sea, prácticamente actualizado. Él divide esos datos en 5, 3 o 10 grupos, como prefieras separarlos. Y esos datos analizan el precio flujo de caja. Tenemos que pensarlo como rendimiento de flujo de caja. Luego entro más en detalle al respecto, pero de momento el grupo Glamour es el grupo que tiene el menor rendimiento del flujo de caja. Es decir, el más caro según esa métrica. Si luego hacemos una reequilibración anual desde 1951, vemos una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,9%, un rendimiento razonable. Pero a medida que mejoramos y aumenta el rendimiento del portfolio, de las acciones, el rendimiento del flujo de caja va mejorando siempre más. Y ahí llegamos a eso, al quintil del valor, que supera con creces cualquier cosa. Eso quiere decir comprar empresas con un mayor rendimiento de flujo de caja libre.
Una de las cosas interesantes de la inversión en valor y que es más complicada de entender desde fuera hasta que lo ves ocurrir varias veces, es que podemos crear dos portfolios distintos. Estos se crean según el precio-valor contable. La línea punteada lo llamamos portfolio infravalorado y la línea continua portfolio sobrevalorado, de nuevo según el precio-valor contable, que tiene muchos problemas, pero aquí es útil de considerar porque es una medida de valor, que es el valor contable, y nos permite ver el rendimiento del beneficio por acción de las empresas. Así es fácil ver por qué el portfolio infravalorado es infravalorado, porque los beneficios están bajando tanto que decidimos comprarlo. La gente, en cambio, piensa que van a seguir bajando, con lo cual dice, pero ¿por qué compras esa trampa, ¿no? Y lo mismo para el sobrevalorado. Los beneficios están aumentando, con lo cual entiendes por qué quieres ganar más. Porque, por supuesto, esa empresa está dando mejores rendimientos y va a crecer súper rápido, ¿no? Más rápido. Esa se basa en la investigación de Bond y Taylor. Taylor es premio Nobel de Finanzas. Un artículo de 1987, Investor Overreaction. Pero lo interesante es lo que sigue después. Los beneficios por acción de los distintos portfolios los vemos, pero luego, después de crear el portfolio, pasa algo contraintuitivo, que es el infravalorado sube más rápido por distintas razones. Potencialmente ha alcanzado ya el fondo de su ciclo económico, lo compras en ese momento malo y ahí luego suben las acciones. En cambio, el sobrevalorado es un poco como ha llegado a la cima del ciclo económico, quizás, y es como cuando el asno se dirige hacia el sol y luego se cae de la rueda de la fortuna. Podemos entrar más en detalle. Y aquí vemos otra investigación que vamos a ver ahora. Básicamente, si le preguntamos a la mayoría de los inversores en valor, lo que intentan hacer es encontrar algo que crezca muy rápido, pero que sea infravalorado en términos de crecimiento. ¿Por qué? Porque si utilizamos esos números en un análisis de flujo de caja actualizado, veríamos que esas empresas están infravaloradas. Algo que crece muy rápido, pero es barato, sería un valor de alto crecimiento. Si algo crece rápido pero es más caro, lo llamamos glamour. Y hay muchísimas empresas en el mercado que cumplen con ese perfil hoy en día. Algo que crece de forma lenta pero es infravalorado sería el valor contrario, y algo que crece de forma lenta pero es mucho más caro sería algo que venderías, por eso he puesto la calavera. Este artículo de la Konigsberg Schleifer Vishny Contrarian Value es muy famoso a la base de las finanzas comportamentales. Existen dos escuelas de pensamientos. Una, el valor funciona porque es más arriesgado, compras acciones más arriesgadas, y el otro dice que es por comportamiento, porque la gente mira el rendimiento de las acciones y lo proyecta al futuro pensando que en vez de anticipar la reversión a la media, el pasado va a ser como el futuro, es decir, que se les llama inversores de extrapolación ingenua. Creen que todo va a seguir igual. Lo mismo con el precio de las acciones y beneficios, pero hay más reversión a la media en el mercado que la gente se espera. Entonces, aquí vemos las mismas categorías de la diapositiva anterior. Aquí veo los múltiplos y las tasas de crecimiento. Si cogemos, por ejemplo, la categoría Glamour, vemos que los beneficios crecieron un 18,7% al año en los últimos 5 años anteriores a la creación del portfolio. Y la gente está dispuesta a pagar 20 veces ese valor. 19,6 veces. Luego podemos mirar el valor contable del valor de alto crecimiento, la colonia en el medio, la tercera línea en el medio, que ha crecido un 13,9% al año, y la gente está dispuesta a pagar un 10,3%. Eso sería la definición de la acción del valor con un valor contable actualizado. Vemos que hay una tasa de alto
crecimiento. Y luego está el valor contrario, que ha crecido un 2,5%, menos del PIB, menos de la inflación, la empresa podría ir mal, entonces tiene sentido pagar incluso menos, un 0,2 veces del valor contable por año. Eso muestra que está muy infravalorada, quizás por buenas razones, porque crece de forma muy lenta. Entonces, la pregunta es, ¿en qué portfolio quieres invertir? ¿En uno de tasa de alto crecimiento y múltiplos altos? ¿En uno de tasa de alto crecimiento pero múltiplos bajos? ¿O en uno de tasa de bajo crecimiento y múltiplos bajos? Como te podrías esperar, el portfolio de valor de alto crecimiento tiene un rendimiento muy superior respecto al Glamour, con lo cual podría tener sentido pagar bajos múltiplos, incluso si las tasas de crecimiento son parecidas. Pero aquí está lo curioso. El valor contrario, que era el que crecía menos y disponible a un precio más barato, es el que da un mejor rendimiento. Y parte de la razón, como decía antes, es esta reversión a la media. La tasa de crecimiento tiende a ralentizar y las empresas que no crecen mucho, que están cerca del fondo de su ciclo económico, dan mejor rendimiento. Aquí tenemos otro estudio de 1994, hemos avanzado un poco en el tiempo. Es una historia muy divertida. Michelle Kleiman es una analista. Ella conocía el libro de Tom Peters, En busca de la excelencia, que es el más famoso en el mundo de las finanzas, y él identificaba este grupo de empresas que de forma arbitraria definía excelentes, porque habían crecido de forma muy rápida y eran las más populares de aquel momento. Puedes entender el por qué, porque si miras el crecimiento de activos muy altos, crecimiento de capital muy alto, con un alto precio de valor contable, 2,5 veces, pero igual se lo merecían porque tenían un retorno de capital estupendo, lo mismo rentabilidad financiera, rentabilidad de ventas también. Se comparaban con lo opuesto, las empresas no excelentes, que era lo que decía Michelle Kleiman. Busquemos lo contrario, ¿no? No nos fijemos en lo mejor. Entonces, en este caso, el crecimiento era muy lento, eran las peores empresas. Crecían menos del 6% al año, crecimiento de capital incluso más lento, estaban disponibles a un precio de valor contable inferior, 0,62 veces. Igual se lo merecían de nuevo porque tenían poco retorno de capital, 4,88, retorno financiero del 7%, una rentabilidad de ventas del 2,5%. Pero aquí está la clave. Las excelentes tenían un 2,5 del precio de valor contable, las no excelentes 0,62, que es el factor determinante. Barry Bannister, que era su asesor en aquel momento y ahora jefe investigador en el Stifel, cuando escribí Deep Value, le escribí y le dije, oye, me encanta esta investigación, ¿la puedes actualizar? Así que lo hizo y es un estudio que empezaba en 1994 hasta el 2013 porque el libro salió en 2014. Y vemos aquí la línea punteada de las empresas no excelentes y la otra sería la línea continua. Vemos que la línea punteada supera el mercado, con lo cual las malas superan el mercado, y las buenas, que en cambio tienen un rendimiento inferior al mercado. Con lo cual, pagar por el crecimiento, activos, beneficios, flujo de caja es una buena idea hasta finales de los años 90, inicio de los años 2000. El mercado vive paroxismos de burbujas y booms. Cuando está el periodo de burbuja, de hecho, es malo ser un inversor en valor, es bueno ser un inversor en tecnología o glamour. A finales de los años 90 vemos que las empresas malas tuvieron un rendimiento inferior durante poco tiempo, las buenas recuperaron durante un periodo, pero en el mercado de valor las malas tienen un rendimiento mejor y quizás eso es una analogía con lo que podría pasar hoy de cara al futuro. Una pregunta que Barry Bannister se plantea es, ¿hay alguna razón por la que decantarnos por las empresas excelentes van mejor cuando el mundo se encuentra en un estado negativo o van mejor cuando el mundo va bien? Entonces examina
todos los periodos de crecimiento económico mundial entre los años 70 y 2012. Y todos los periodos de crecimiento por debajo de la media son condiciones globales negativas, mientras que por arriba de la media son positivas. Luego mira qué empresas tienen rendimiento superior en qué situación. Ve que no hay un método concreto. A veces son las malas empresas que tienen un rendimiento superior, la mayoría de las veces, y a veces son las buenas las que tienen un rendimiento superior. Sobre todo es el caso de la burbuja.com. Desde entonces solo ha pasado recientemente. De los mejores libros que se haya escrito jamás sobre la inversión en el valor es el pequeño libro que aún vence al mercado de Joel Greenblatt, 2 horas de lectura, $15, una presentación muy buena al respecto. Greenblatt habla de qué busca Warren Buffett a la hora de invertir en empresas. Dice que busca empresas maravillosas a un precio justo. ¿Qué quiere decir? Empresas maravillosas son las que tienen un alto retorno sobre el capital invertido y el precio justo, en cambio, implica un alto EBIT, valor de empresa. Entonces, el alto retorno sobre el capital invertido quiere decir empresas que ganan más por dólar invertido. Muchas empresas buenas ganan mucho a nivel sostenible. Empresas de las commodities, por ejemplo, ganan menos dinero de forma cíclica y pueden perder dinero durante mucho tiempo. Son empresas que hay que evitar, según él. Se plantea, ¿son empresas infravaloradas o sobrevaloradas? Solo necesitamos para ello el EBIT de valor de empresa, que podéis imaginarlo como el contrario de ratio precio-beneficio. Sería como lo ve un adquirente, porque incluye también la deuda de distinto tipo. Usamos el EBIT porque no le afecta la estructura del capital, porque vuelve a añadir los intereses y los impuestos. Los intereses son fiscalmente desgravables, con lo cual cambia la cifra. Puesto que las empresas tienen distintas estructuras de capital, permite una comparación de manzanas con manzanas. Cuando hablo con los amigos en España, siempre digo que Warren Buffett es como Francisco García Paramés. Tengo su libro por aquí, me encanta, soy un fan de su libro. Por supuesto que sí. Creo que lo tengo por aquí. El test que llevamos a cabo en Quantitative Value, que salió en 2012, fue ver el desencadenante de los rendimientos de la fórmula mágica. Lo que hicimos fue coger la fórmula de Greenblatt, tal y como la describió él, la comprobamos a partir de los criterios de referencia de la investigación académica. Es decir, cogimos la ponderación de las empresas por capitalización bursátil. En este caso equiponderada, pero lo hemos hecho con capitalización bursátil porque penaliza las grandes empresas. Esto no es un fenómeno de pequeñas empresas en todo caso. No permitíamos además que el sistema operara hasta junio, retrasamos los datos, es decir, y cualquier revisión se comunicaba al mercado de forma arbitraria, con lo cual el sistema no se adelantaba. Utilizamos una base de datos además en un momento específico y si una empresa en la base de datos quebraba, el sistema la podía comprar y podía quebrar en el periodo que la teníamos. Con lo cual, la fórmula de Greenblatt vemos que tiene un rendimiento superior al S&P 500, pero lo interesante aquí es el desencadenante de esa rentabilidad. Podemos mirar solo el retorno sobre el capital invertido y vemos que no funciona tan bien como la Magic Formula, la fórmula mágica. Y podemos ver el desencadenante de esa rentabilidad, que es el múltiplo de valor, lo que yo llamo the acquirer's multiple. Esa es simplemente otra forma de verlo. Empezamos a la izquierda, mirando simplemente el retorno sobre el capital invertido. Hacemos un muestreo de distintas combinaciones. Digamos, por ejemplo, no solo el retorno sobre el capital invertido, pero la mayoría, el 90% y el 10% sería el valor ponderado. Luego
luego miramos las empresas de alta calidad, considerando, por ejemplo, la valoración, hasta que llegamos al 50-50, que sería la fórmula mágica, tal y como la organiza Greenblatt, 50% calidad, 50% valor. Y luego llegamos a la derecha hasta el Acquirers Multiple. A medida que añadimos el valor, conseguimos mayor rendimiento. Y creo que esta diapositiva es bastante interesante. Aquí vemos lo que implica para todo el conjunto. Aquí vemos cada combinación que va desde el Acquirers Multiple arriba a verde y el otro es el puro retorno sobre el capital invertido abajo. Vemos que es una escala logarítmica, ya vamos a ver qué significa, pero la estrategia en valor da un rendimiento superior de forma coherente respecto a la fórmula mágica y a la calidad pura. Sin embargo, hay periodos donde no es así. 1982, un mercado notablemente alcista, donde ROIC da un rendimiento muy superior. Burbuja.com a finales de los años 90, lo mismo. Y lo mismo está pasando casi hoy en día. Las empresas de alta calidad van bastante bien, las empresas en valor no tanto. Estas gráficas las vemos sin el eje logarítmico, lo mismo que antes básicamente, pero lo que vemos es que el rendimiento superior es significativo. Lo llamamos el eje mentiroso porque parece que las cosas malas tengan una pinta mucho mejor de lo que debería ser en realidad. Pero bueno, esta es simplemente una demostración para ver cómo se combinan en todo el conjunto. No se trata solo de rendimiento puro, sino también es mejor adaptado a riesgo. El rendimiento vemos que claramente mejor. La volatilidad es un poco superior, un poco más de variación en la rentabilidad cuando compramos estas acciones baratas, pero por la rentabilidad eso compensa la volatilidad, por eso al final conseguimos mejores ratios de Sharpe y Sortino y puedes vivir una vida muy feliz y larga sin saber qué son. Simplemente los incluyo para que la gente no piense que se trata solo de rendimiento puro y duro. Esto funciona también a nivel internacional, incluido también España, la veis aquí. Se encuentra en la parte de arriba, en la cuarta desde la derecha. Aquí vemos el Enterprise Multiple, que el valor de la empresa sería un primo hermano del Acquirers Multiple, y el rendimiento es de 80 puntos básicos superior, solo con la estrategia del valor, es decir, muy exitoso. La razón, por supuesto, es la reversión a la media. Esta es una investigación de Michael Mauboussin, un fantástico escritor, comentador, investigador de Estados Unidos, que analiza las 1000 primeras empresas y las divide en 5 quintiles, 5 grupos, y las divide según el retorno sobre el capital invertido, lo mismo que Greenblatt. Y lo que vemos en la práctica es la reversión a la media, cómo funciona en la práctica. Las empresas con un alto ROIC regresan a la media. Las que tienen el peor ROIC suelen mejorar. Entonces, si tienes acciones de ese tipo y las sigues con ellas, al final la rentabilidad y los beneficios y el crecimiento son mejores con estas últimas. Y la infravaloración puede ser importante justo porque tenían ese bajo ROIC, y la sobrevaloración de la misma forma porque tenían un buen ROIC se pierde con el tiempo. Jeremy Grantham de GMO dijo que el margen de beneficio es el elemento fundamental de la reversión a la media en finanzas, porque cada empresa empieza a conseguir beneficios materiales y ahí es cuando la competencia desea conseguir parte de esos beneficios para ellos. Lo mismo, un ejemplo lo vemos con Tesla, por ejemplo, cuando tienen unos pocos negocios a altos múltiplos en el mercado, pues hay empresas como Nickel que intentan imitarlo, no con tanto éxito, cuando el pico ha sido de 30.000 millones de dólares de valoración con un PowerPoint, un prototipo que ni siquiera funcionaba. Esta es la investigación actualizada hasta la fecha.
Aquí vemos el portfolio Glamour en rojo y el de valor en verde. Vemos los datos de Ken French que están disponibles online de forma gratuita, se pueden bajar y se pueden comprobar. Está aquí en deciles, en plan dividido entre 10. Eso quiere decir que el decil del valor es el que tiene el mayor rendimiento del flujo de caja y se compara con el decil del Glamour, que es el que tiene el menor rendimiento de flujo de caja. Si creamos el portfolio en base anual a lo largo de todo el conjunto de datos, conseguimos una rentabilidad del portfolio valor muy superior, casi el doble en términos de magnitud total. Entonces, el portfolio de valor da un rendimiento 2 veces superior respecto al portfolio de Glamour. Uno podría preguntarse, ¿por qué comprarías el portfolio Glamour? Pues es obvio, porque tenemos aquí las mejores empresas que sufren un crecimiento importante justo ahora y todo el mundo quiere comprar eso. El valor, lo que vemos en cambio es que tiene un rendimiento inferior de forma periódica. Para ver una relación entre las dos, cogemos el rendimiento de la línea verde, la dividimos entre la línea roja y vemos que cuando la gráfica sube sería la línea verde que tiene un rendimiento superior a la roja y cuando baja al revés es la roja que tiene un rendimiento superior. Entonces la línea negra sería la suma de la verde y de la roja dividida entre ellas. Para todo el conjunto de datos, vemos que hay un rendimiento muy superior en el caso del valor, hasta 2014. Hay un pico aproximadamente en 2009. Se forman aquí dos cuernos aquí encima de la línea negra. El portfolio del valor, desde julio de 1951 hasta 2010-2014, dio un rendimiento de más de 500 veces lo que dio la línea roja. Esa es la magnitud que se consigue con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,1% en vez del 9,1%. Desde 2010, la línea roja ha dado un rendimiento superior respecto a la verde. Y ahora pasamos a ver la línea naranja, que ha bajado un 56%. En el fondo estaba en menos 62%. ¿Qué quiere decir esto? Desde 2010, el Glamour ha tenido un crecimiento de 5 veces respecto al valor. El valor ha bajado, ha desaparecido. No es la primera vez que pasa. Sin duda ha sido la vez más significativa que tenemos entre estos datos. Vemos otras ocasiones en 1957, donde el valor ha tenido un rendimiento inferior del 24%, luego ha subido de nuevo, luego en los años 90 ha habido un pico, se ha bajado luego un 20%, menos 24%, eso era la burbuja.com. Bueno, luego ha habido varios periodos de pequeño rendimiento inferior, ha habido una en los años 80, y luego otra en la burbuja.com. Y desde 2010 ha habido una muy mala racha para el valor. El mercado ha favorecido más bien las acciones de bajo rendimiento de flujo de caja, Glamour, Tech, que crecen mucho más rápido respecto a las acciones de valor que tienen un alto rendimiento pero poca rentabilidad. No es la primera vez que pasa. Aquí vemos una gráfica de un amigo mío, Michael Samonoff, que gestiona una empresa que se llama Two Centuries. Aquí vemos el factor del valor, precio-valor contable. Antes vimos el precio-flujo contable, pero vamos, son comparables. Da igual, los datos son muy parecidos. Nosotros tenemos estos datos y él lo que hace es juntar 3 conjuntos de datos. Vemos la primera parte azul a la derecha. Son los datos de Ken French, precio-valor contable. Nosotros vimos antes los de French, pero con precio-flujo de caja. Inician a partir de los principio de los años 20, y en 1932 hay una bajada del 54% respecto al portfolio Glamour. Eso fue tras el crack del 29.
Y vemos luego el portfolio de Benjamin Graham, el Graham-Newman, 1936-1956. Buffett empezó en 1956 hasta la fecha actual, con lo cual vemos que lo que está sufriendo ahora es lo peor que haya visto jamás en términos de rentabilidad. La línea naranja es la Cowles Commission, famosa por producir tarjetas perforadas, a la que Graham también se refiere, y dio, en el caso del valor, un rendimiento del 15% anual entre finales de 1800 y 1920. Luego encontraron hasta informes hechos a manos con un valor medio según el rendimiento en dividendos, es decir, datos incompletos, pero sigue siendo interesante porque nos da una idea. Vemos que en 1841 menos 50%, 1862 menos 49%, 1904 menos 59%, comparable a hoy. Es decir, periodos comparables de bajo rendimiento. Y eso no quiere decir que el valor esté roto, sino que el factor del valor da rendimientos inferiores durante mucho tiempo de forma periódica. Y por eso sigue funcionando, porque como la gente no se fía, prefieren apostar por las acciones glamour. Volvemos ahora al rendimiento de flujo de caja, de nuevo los datos de Ken French. Veamos qué está pasando en esta gráfica. La línea naranja representa el rendimiento del flujo de caja del portfolio de valor cada año. Vemos a la izquierda que registra los mejores años. El rendimiento del flujo de caja del portfolio del valor es más del 40%. La media a lo largo de todo el conjunto de este rendimiento es del 24,1%. Es decir, que por cada dólar de acciones de valor que compras, vas a conseguir un rendimiento del 24% comparado con los intereses o rendimiento. Comparado con la línea azul que está en el fondo, que sería el glamour. A la izquierda vemos que es un 3,9% de media a lo largo de todo el conjunto desde 1951 y actualmente es 1,7% de rendimiento, menos de la mitad de lo que daba en el pasado. ¿Eso qué quiere decir? Es una menor rentabilidad de cara al futuro para el glamour. Las columnas naranjas tienen un rendimiento del flujo de caja del 26,6% para el portfolio de valor. ¿Eso qué quiere decir? Un poco mejor de lo normal para el futuro. Si cogemos la línea negra, eso sería el rendimiento del valor dividido entre el rendimiento del glamour, y lo que vemos es que la diferencia entre los dos portfolios se halla a finales de los años 90, donde vemos el mejor rendimiento superior en este conjunto, que en aquel momento fue el peor hasta aquella fecha. Cuando consigues un 15,6 veces de rendimiento, quiere decir que vas a tener 15,6 veces más rendimiento de flujo de caja del portfolio del valor comparado con el glamour. ¿Eso qué implica? Que en el futuro habrá un mejor rendimiento. El desencadenante está claro, que el glamour ha estado muy caro, mucho más de lo normal, y el valor está bastante rico, con lo cual lo que creo es que el glamour va a tener una mala racha en los siguientes periodos, mientras que el valor va a tener un rendimiento mejor que la media. Creo que quizá la mejor opción sería apostar por un portfolio a largo o corto plazo, long short. Ahora, Iván, si tenéis alguna pregunta, ya me dices como quieras que sigamos. Sí, bueno, yo tengo un montón, la verdad. Sí, lo que veo, Toby, es que bueno, tu presentación ha sido muy interesante, muy clara y, sabes, yo tengo un sesgo porque yo soy un inversor en valor, totalmente inversor en valor. Y tengo esto en la cabeza. Nosotros sabemos lo que está pasando y a veces vemos que el mundo está cambiando a un ritmo muy impresionante. La tecnología, además, está afectando mucho este proceso.
la tecnología está avanzando de forma muy rápida, muy drástica. Me pregunto, no sé, ¿podría haber algo que se nos olvida quizás con respecto a cómo estudiar el valor? Porque nosotros estudiamos el valor, ¿no? Las acciones baratas, sabemos lo que ha funcionado, incluso lo que no ha funcionado, que ha tenido un rendimiento inferior. Y con la escalada de la tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿tú crees que se nos está olvidando algo y deberíamos incluir algún ingrediente en esta fórmula, en esta receta del valor, para conseguir el nivel antiguo del valor? ¿Qué opinas? Creo que si miras atrás en el periodo cuando el valor tenía un rendimiento negativo, si, por ejemplo, piensas en la gráfica de Two Centuries que empieza en 1825, yo miré esa gráfica para fines personales y miraba y anotaba lo que pasaba en los distintos años. Son datos americanos y en 1825 era el inicio de la revolución industrial en Estados Unidos, un periodo en el que el valor no tenía un buen rendimiento. Ahí aparecía, por ejemplo, el primer buque a vapor, lo que en aquel momento era pura tecnología. Luego, poco después, apareció el ferrocarril, de nuevo la tecnología del momento. Y bueno, puedo volver a coger la gráfica. Es esta de aquí. 1841 ahí más o menos fue la invención del telégrafo. Antes de aquella invención, la información viajaba a la velocidad del hombre. Es decir, que si algo pasaba en Europa, la información no llegaba hasta Estados Unidos hasta que llegaba ahí un barco. Tardaban semanas y semanas. Poco después crearon un telégrafo submarino que conectaba la costa oriental de Estados Unidos con la costa occidental de Europa, y la información de repente viajaba de forma casi instantánea. Eso fue un avance brutal en términos de tecnología. Lo mismo con el ferrocarril. La gente pensaba que si uno viajaba a una velocidad superior a la del caballo, se atomizaría, se convertiría en polvo. Te puedes imaginar los beneficios que eso implicaba. Los productos, las personas podían viajar más allá del campo, algo que era impensable antes. Y la tecnología es totalmente entusiasmante, como hoy, ¿no? Las nuevas empresas que cotizaban en bolsa, nueva Opis, las acciones que funcionaban muy bien, pero al final las empresas tienen que ser juzgadas como tales, no solo en la promesa tecnológica, tienen que entregar beneficios. Y ahí justo está el potencial de los inversores en valor, que tienen que analizar esas métricas cuantitativas. Los booms creo que han tenido razones tecnológicas detrás y en ese momento era totalmente entusiasmante. La gente no quería invertir en cosas que no dasen buenos rendimientos. Y Graham lo habló hablando de una máquina de votar que luego a largo plazo actuaría como báscula. Las empresas tienen que ser juzgadas según el dinero que generan y cuando pasa el valor vuelve. Y ahora lo que vemos es esa promesa del Internet, del software as a service, de nuevos modelos con nuevos ingresos. Son grandes promesas de cara al futuro. Algunas sí que, digamos, que cumplen con esa promesa. Otros todavía siguen prometiendo, pero quizás solo prometerán y nunca llegará esa promesa en la práctica. Hoy quizás estamos en una de esas raras ocasiones donde los inversores en valor de verdad tienen una oportunidad enorme, donde el valor pronto quizás tenga un rendimiento brutal y las acciones tecnológicas vivirán una resaca peor que los años 90 y principio de los años 2000. Sí, de hecho, mis tiros iban por ahí. Porque al fin y al cabo el valor tiene sentido. Y este concepto de comprar acciones baratas, esta revolución, es algo totalmente normal, ya ha pasado, pero ahora está esta manía, ¿no?, de la gente de tener que comprar estas nuevas ideas. Pero yo creo que es algo cíclico, eso no va a cambiar. Bueno, es un periodo muy largo.
vemos que hay un rendimiento muy superior del crecimiento respecto al valor durante mucho tiempo. Se trata de periodos muy largos donde el crecimiento tiene un rendimiento superior al valor. Vuelvo un segundo a la gráfica. Sí, esta gráfica aquí. Sí, justo ahí te iba a preguntar, justo eso. Bueno, eso es lo que hago cada día, cada mes. Es muy complicado creerlo, pero la línea roja supera el rendimiento, la línea verde, el 80% de los meses, pero cuando la línea verde tiene un rendimiento superior lo hace muchísimo mejor y entonces ya compensa porque da 2 veces el mismo rendimiento. De hecho, si te fijas en esta gráfica, vemos lo mismo, pero con las 2 líneas divididas entre ellas. Para mí es intuitivo porque ves cuánto más vas a ganar estando invertido en la línea verde respecto a la roja. Es complicado creérselo, pero la línea roja lo supera el 80% de los meses, pero al final te compensa estar en la línea verde. Ahora mismo estamos viviendo periodos donde el rendimiento es inferior. Entonces, cuando estás ahí, en esos periodos, estás ahí con la agonía de ese portfolio del valor, que ha tenido un rendimiento negativo desde 2014, un periodo larguísimo. Es cuando salió mi libro Deep Value y ya salieron otros 2 libros de entonces, una mala racha, sin duda. Sí, sin duda. De hecho, mi siguiente pregunta iba sobre eso. ¿Cómo gestionas esta agonía tremenda? Lo que veo es que esta regla del 80-20, que aquí también se cumple a la perfección, tiene sentido, pero luego tú decidas desarrollar un portfolio de valor o un fondo en tu caso. Como inversor en valor, ¿cómo gestionas esa agonía, ese dolor? Porque duele mucho, ¿no? Duele mucho, sin duda. Bueno, hay 2 cuestiones. Al ser un inversor particular en valor, creo que es un poco más simple porque nadie te está mirando ahí todo el rato a ver qué haces. Creo que tienes que estar cómodo con las empresas que tienes en tu portfolio. Yo, por ejemplo, estoy muy satisfecho con las mías. Veo, por ejemplo, que la línea de ingresos superior en mi portfolio crece el 6% de media al año. Y en el fondo, la línea de rendimiento es del 11% anual, casi el doble. ¿Y eso por qué? Porque las empresas vuelven a comprar sus acciones, se deshacen de la eficiencia de sus empresas. Si miras, en cambio, las empresas de crecimiento hacen lo contrario, crecen muy rápido, pero se incluye la compensación en forma de acciones, que es un coste real que no siempre se refleja en el estado de resultados. Si miras esa compensación, en realidad crecen de forma más lenta respecto a mis empresas. Estamos en un mercado que favorece el crecimiento de ingresos, no mira nada más. Pasó en el pasado y seguirá pasando en el futuro. Creo que tenemos que buscar la mejor oportunidad. Para mí, la mejor oportunidad como inversor es justo encontrar un balance financiero positivo que tenga un flujo de caja, porque ¿eso qué quiere decir? Que las empresas tienen anécdotas positivas y negativas. Quiero que genere mucho flujo de caja, quiero que la dirección sea buena, que los directivos te ayuden como inversor a conseguir dinero. ¿Cómo? Pues que no se paguen muchísimos sueldos, que no compren otras empresas. Bueno, si son empresas buenas está bien, pero que sobre todo vuelvan a comprar sus acciones pagando la deuda. Eso es un buen test para ver si la dirección sabe lo que tiene que hacer o no. Compran, por ejemplo, las acciones infravaloradas, el flujo de caja, vuelven a comprar sus acciones porque así aumentan el valor concentrado para los demás accionistas. En el pasado, las empresas han actuado mucho de esa manera. Hoy no. La lógica es que hoy tiene sentido, pero yo quiero empresas porque yo no mido mi rendimiento según el valor de esas acciones, sino que miro más bien el valor del título subyacente. ¿Está creciendo de forma rápida? Sé que el mercado se despertará antes o después y tendré la recompensa por la espera. Sí, sin duda. Bueno, una última pregunta ahora para ti, Toby.
¿Puedes darnos una idea de tu portfolio en corto, o sea, el short portfolio? ¿Cómo gestionas tu estrategia en largo corto, long short? Porque no es un fondo común de valor, es un fondo a largo corto en el que yo, por cierto, invierto, me alegro. Bueno, la razón de invertir en corto es que hay periodos de tiempos, de hecho lo vimos en marzo, cuando el mercado baja de forma drástica, rápidamente. De hecho, bajó más en marzo que en 1929. No llegó a bajar tanto porque el mercado bajó un 34%, pero el portfolio de valor bajó un 50% en ese tiempo. En mi portfolio, las acciones en corto tenían un peso del 30% del portfolio, pero las empresas en corto bajan más que el mercado. El portfolio bajó tanto como el mercado, no parece un rendimiento espectacular, pero otros portfolios de valor bajaron un 50%. Nosotros entonces tenemos un rendimiento superior al valor del 15%. Me esperaba algo así, la verdad, porque eso es lo que ya vimos antes, en 2007, 2009, que fueron dos desplomes muy importantes. Casi nos cuesta recordarlo porque pensábamos que era uno, ¿no? Parece eso, pero fue uno en junio. Bueno, el pico fue en junio de 2007 y luego hubo una venta masiva, un poco de recuperación luego, y luego el segundo fue a finales de octubre de 2008. Así que no es poco común. Hay razones técnicas, parece, por ejemplo, estrategias de mercado, etcétera, gente que quiere vender en corto para compensar. En 2007 vimos que la energía tenía mucha fuerza a la hora de entrar en ese desplome. Al final resulta que en la primera parte estuvo casi no afectada por ese desplome. Casi supera esa devastación, ¿no?, de todo lo que está ahí alrededor. Pero en la segunda parte ya digamos que siguió la tendencia de mercado. Y creo que estamos viendo la misma tendencia ahora. Ahora le sustituimos la energía con la tecnología. La tecnología ha superado la primera parte del desplome, ha recuperado muy bien respecto a todo lo que pensábamos y más de lo que pensábamos, pero ahora las acciones de valor, en cambio, han tenido un rendimiento inferior del 20%, están recuperando. Luego hay nombres como Tesla, por ejemplo, que yo creo que es un caso emblemático de lo que está pasando en el mercado. Al fin y al cabo, la empresa es una empresa de chapa y pintura, ¿no?, en su corazón. Entonces, para crecer necesitan crear más fábricas, un proceso muy caro. Sin embargo, lo han tratado como si fueran acciones de hipercrecimiento, pero no han tenido ningún crecimiento en los últimos 3 años. Así que, con respecto a Tesla, vemos que la tendencia de mercado yo creo que sería la misma. Si Tesla baja, eso implicaría una debilidad para todo el mercado. Cuando eso pase, las empresas en corto que tenga en mi portfolio creo que van a bajar más respecto al mercado. Y por eso están ahí en corto, porque están sobrevaloradas. De hecho, hasta puedes determinar el valor y de todo. Tienen muchísimo apalancamiento, muchísima deuda, tienen un flujo de caja negativo, emiten acciones para sobrevivir, es decir, que aumentan su deuda, algo que hace Tesla también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que confían en el mercado de capital para conseguir soporte. Cuando el mercado va bien, pues estupendo para ellas. Cuando baja, se crea como un catalizador de cara a su futuro y por eso al final se tiene que vender de forma tan drástica. Encima, no es suficiente identificar acciones y optar por vender en corto, porque cuando el mercado sube, esas empresas también van bien. Entonces, lo que hago es buscar lo que yo llamo momentum interrumpido, es decir, acciones que dejan de subir, que empieza a bajar. Eso es bastante común para gente que invierte en corto, pero menos para inversores en valor, hablar eso de la acción del precio, porque parece raro, ¿no?, cuando lo haces. Y he aprendido con el tiempo que no quieres invertir en corto algo que crece tan rápido, porque si el múltiplo es de 30 o 50 veces, pero los beneficios subyacentes crecen un 30% al año, al mercado le da igual si ese múltiplo está
tan alto porque sigue creciendo un 30% y luego volverá a un múltiplo del 50%, con lo cual no quieres invertir en corto en empresas de ese tipo. Quieres invertir en corto solo en caso de empresas que tengan problemas estadísticos de fraude, de manipulación de beneficios, problemas financieros, emisiones de acciones, todo lo contrario de lo que yo quiero en mi portfolio en long, ¿no? Y el reequilibrio del portfolio long-short a lo largo del tiempo tiene este efecto que se llama demonio de Shannon. Claude Shannon es el padre de la teoría de información, inventó el bit en el que se basan todos los ordenadores de hoy, y él dice que creas una criatura que básicamente saca de un portfolio que funciona bien y lo pasas a uno que no funciona bien. Y estos dos portfolios van totalmente al revés. Cuando uno va arriba, el otro va abajo y viceversa. Entonces, al final tienes dos portfolios que pueden, por ejemplo, que dos activos bajan con el tiempo y tu portfolio, en cambio, sigue aumentando. Eso es el efecto que quiero yo en mi portfolio long-short, con este reequilibrio de una parte a la otra. Creo que al final el rendimiento de los dos va a ser positivo. Entonces, si el mercado va a bajar, el rendimiento debería ser bastante superior materialmente y a lo largo del tiempo no debería bajar tanto como el mercado y debería notar el efecto del demonio de Shannon, además de rendimiento muy positivo que espero que dé el portfolio de valor. Esa, por supuesto, es una esperanza aquí, así de cara al futuro. No tengo la bola de cristal, pero bueno, esa es la intención de cara al portfolio. En vez de la promesa de tecnología, es la promesa de Toby. Exacto, sí, bueno, no es ninguna garantía, la verdad. Bueno, simplemente es lo que creo que va a pasar. Sí, no, la verdad que tiene todo el sentido. De hecho, escucharte es maravilloso porque explicas todo de forma tan simple, le das sentido y es algo que necesitamos ahora en este momento que estamos viviendo. Ya sabes, con el COVID, con la pandemia, todo parece que no funciona, ¿no? Y como inversores tenemos este valor que nos está rindiendo, hemos invertido mucho en nuestra estrategia en valor, pero ahora es el momento de escuchar a gente como tú. Y bueno, tengo también algo divertido que contarte, que es que desde esta perspectiva tu micrófono parece un poco el logo de Tesla. Sí, la forma me recuerda un poco el logo de Tesla, la verdad, un poco divertido. Bueno, a mí más que me encanta, soy un fan suyo y me encantan también los coches, simplemente las acciones están sobrevaloradas en este momento, sí, la verdad que sí. Bueno, Toby, ha sido la verdad un placer contar contigo aquí para cerrar este evento. El año pasado nos lo pasamos genial contigo en Madrid. Tradujimos tu libro, así que si lo queréis leer, los que nos escucháis desde casa, podéis leerlo en español o por supuesto también en inglés. Aquí lo tengo. Así que nada, ha sido una fuente de gran motivación y espero que podamos repetirlo muy a menudo, Toby. Muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar con Zona Value y contigo, Iván. Es un placer volverte a ver, amigo mío. Bueno, un placer. Lo mismo digo. Un abrazo. Hasta luego.